Hebreos capítulo 12, los versículos 4 al 13 dicen así. Así dice la palabra del Señor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si soy un hijo de Dios, si Dios me ama y Él es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite que yo sufra? ¿Por qué afrontamos los creyentes que hemos sido ya perdonados y aprobados por Dios por la fe en Jesucristo tragedias, injusticias, injurias, persecución, pérdidas, si Dios nos ama y tiene el poder para evitar que esto suceda? Si Dios mismo es el que ha determinado todo lo que sucede en nuestra vida y nada se escapa de su mano, ¿cómo puede amarme y a la vez infligirme este dolor? La existencia del mal y el sufrimiento en el mundo a la luz de la bondad, soberanía y omnipotencia de Dios es un tema al que recurrentemente llegamos, pero especialmente cuando consideramos el camino de nuestra vida como cristianos. La vida de aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo es un camino seguro hacia la gloria eterna, pero cuyo recorrido atraviesa un valle de lágrimas. El creyente cristiano, al enfrentar el mal y el sufrimiento en el mundo, recurre al testimonio de las Escrituras, a la bondad, soberanía y omnipotencia de Dios confiado, aunque no siempre comprenda sus propósitos. Él obra todas las cosas para el bien de quienes le aman y para su gloria eterna. No hay dudas en nuestro corazón por el testimonio del Espíritu, por la palabra de Dios, de que nuestro Dios es santo, justo, recto, bueno, soberano, que nada se escapa de su designio y que por su sola gracia nosotros somos objeto de su amor y su favor en Cristo Jesús. Por eso es nuestro sufrimiento, por eso es que nuestro sufrimiento debe tener una perspectiva diferente al que tiene para el hombre que permanece en enemistad con Dios.
Esto es lo que precisamente pasa a tratar el escritor inspirado de Hebreos al recordarle a esa comunidad de judíos a los que originalmente se dirige la carta, judíos cristianos que se encuentran afrontando los rigores de la persecución a causa de la fe en Cristo, que sus sufrimientos, las pruebas y dificultades que experimentan, lejos de significar abandono de Dios, desinterés de ellos, maldad o despropósito, hacen parte del trato amoroso de Dios con los suyos. Y que de hecho es un trato divino que evidencia que ellos son verdaderamente hijos de Dios. La disciplina divina, el obrar de Dios a través de las circunstancias dolorosas para corregirnos, para transformarnos, para nuestro bien. Este será el tema que abordaremos en el sermón de esta mañana. 4 ideas encontramos en la argumentación que el escritor inspirado presenta aquí en este texto. La primera de ellas es una exhortación a no perder de vista la perspectiva de la verdad. O sea, a recordar lo que la palabra de Dios, las sagradas escrituras nos dicen sobre este obrar divino en la vida de los suyos. Y esto en contraparte con lo que nos dicta lo que sentimos, lo que percibimos, las conclusiones a las que llegamos cuando afrontamos las circunstancias difíciles. Primer punto entonces, un llamado, una exhortación a no perder la perspectiva de la verdad. La segunda idea que presenta es la disciplina divina como una señal de que verdaderamente somos hijos de Dios. La tercera nos ofrece un paralelo con nuestra experiencia humana para que tengamos una mejor comprensión de este, que es un tema difícil. La cuarta es una admisión del dolor que experimentamos en el trato de Dios. Pero también allí se declarará el fruto, el resultado que produce en nosotros. Y nuestro texto termina con una palabra de ánimo, una exhortación a movernos, a continuar avanzando por la buena senda de nuestra carrera de vida, por enésima vez, y para nuestro bien, un llamado a perseverar en la fe. Tomaremos estas secciones entonces como puntos que nos guiarán en la exposición de este texto en el sermón de esta mañana. Iniciemos con el primero de ellos, que va desde el versículo 4 hasta el versículo 6. La exhortación a no perder la perspectiva de la verdad. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este obrar de Dios en la vida de los suyos? Hebreos 12, versículo 4 al 6 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En el sermón anterior nos detuvimos en el llamado que se nos hace a fijar nuestra mirada en Jesús como la clave para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar en esta carrera de la vida del cristiano. Esta maratón que estamos recorriendo hacia nuestra patria celestial. Esa es la metáfora que está utilizando el escritor inspirado en Hebreos 12. Pero allí también se nos llamó a considerar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su propio ejemplo de vida, su carrera hasta la victoria. Y nos ha presentado este ejemplo como inspiración para nosotros, como una fuente de ánimo para que no desmayemos. Esto es verdad. Esto lo vimos en el sermón anterior. Pero aquí cuando nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado,
frente al ejemplo que nos acaba de dar de Cristo, el autor inspirado les vuelve y nos vuelve a la realidad de las dificultades, especialmente en el contexto que vivían, que aunque son reales, la verdad es que ellos no habían llegado al punto de tener que resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y no es que esté minimizando los sufrimientos de estos cristianos. Recordemos lo que ya habían afrontado apenas iniciando su caminar cristiano. Y a esto sumemos la intensificación de las persecuciones que ahora estaban enfrentando. Vayamos por favor allí atrás a Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34. Hebreos 10, 32 al 34. Dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, estos cristianos no estaban de quejosos por cualquier nimiedad. La oposición que experimentaban y el desánimo que les generaba a los que daban marcha atrás para huir de la persecución o seducidos por el pecado, los apóstatas, era algo fuerte, desgastante, minaba las fuerzas de esa iglesia. Pero la verdad es que aún no habían llegado al punto de tener que experimentar el martirio a causa de su fe. Más adelante, muchos de ellos llegarían a este punto. La persecución que desató el emperador Nerón del año 64 al 68, unos años después de escrita esta carta, bajo la que los cristianos fueron sometidos a torturas públicas, quemados vivos como antorchas humanas y arrojados a los leones en el Coliseo, solo fue encreciendo hasta llegar a su cúspide, en la que se conoce como la gran persecución que desató Diocleciano del año 284 al 305 y que tenía esta consigna. Este era el propósito de Diocleciano: erradicar la fe cristiana. Pero en el momento ellos no habían llegado hasta este punto. Y aun cuando llegaran, debían recordar lo que la palabra de Dios nos dice sobre el sufrimiento del cristiano. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí se está citando Proverbios capítulo 3, los versículos 11 al 12. Pero los está introduciendo con una expresión muy significativa que nos anticipa cómo debemos entender el trato divino a través del sufrimiento, pero a la luz de la palabra de Dios. Porque es que todos lo experimentamos y nuestro resultado es lo que sentimos, obvio. Claro, esto es lo que vivimos en medio del sufrimiento, pero aquí está introduciendo un texto de la palabra del Señor de una manera que nos señala muy significativa de cómo tomar la perspectiva de la verdad aún por encima de lo que sentimos.
Y esta manera como lo está introduciendo con esta expresión significativa a la que me refiero es la expresión paraclisis. Paraclisis, nosotros la traducimos aquí como exhortación. Y paraclisis tiene un sentido de ayuda, estímulo. Es un sustantivo que denota la acción de apoyar o alentar seriamente. También se usa para referirse a la fuente del bienestar de una persona, que una persona siente cuando es consolada en tiempos de decepción. Esto nos dice el léxico Lexan del Nuevo Testamento griego. Ahora, la palabra seguro no nos es extraña, porque está relacionada con otra que bien conocemos, Paraclitos. El Paraclitos es el ayudador, el Espíritu Santo. Así que cuando introduce entonces este llamado del paraclisis, es un llamado entonces a no olvidar la ayuda, el estímulo, el apoyo que nos da la palabra de Dios, que nos habla a los hijos sobre estos temas tan difíciles. Pero, ¿qué nos dice en este caso en particular el paraclisis? La ayuda de la palabra del Señor por medio del Paraclitos, el Espíritu Santo, cuando nos habla con ella. Bueno, se los voy a resumir antes de leerlo directamente. Que debes confiar en Dios antes que lo que tu propio entendimiento y tu propia opinión te dice frente a cualquier cosa, pero aquí especialmente frente a la adversidad. Que confíes en el Señor con todo tu corazón, como titula Reina Valera este proverbio que va a citar. Vayamos buscándolo, Proverbios capítulo 3. Que confíes en el Señor con todo tu corazón. Que confíes en Dios antes de lo que tu propio entendimiento, tu propia opinión, lo que estás sintiendo. Que confíes en la ayuda que nos da la palabra del Señor, la perspectiva correcta frente a los sufrimientos. Proverbios capítulo 3, el versículo 5 el 8, dice, fíate, ¿de quién? Fíate de Jehová, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y cuando nosotros leemos, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, o cuando dice que no seas sabio en tu propia opinión, primariamente se está refiriendo entonces a que antes de tomar una decisión o una acción, antes de apoyarme en lo que en mi sabiduría humana yo escogería, debería entonces apoyarme en la palabra del Señor. Pero este es un asunto que no se circunscribe o no se limita solamente a la instrucción que da la palabra del Señor con respecto a lo que debemos hacer, sino que tiene que ver en todo lo que nosotros percibimos en nuestra vida y en nuestro alrededor. Es un llamado entonces a confiar en Dios antes incluso de lo que nosotros percibimos en nuestra experiencia personal. El versículo 11 y 12, ya ir directamente en el texto que está citando el escritor de Hebreos, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.
Y la Nueva Traducción Viviente nos permite ampliar un poco más esto que nosotros vemos tan solo en castigo, en corrección o incluso como azote, en el sentido de la respuesta de Dios solamente ante una situación pecaminosa que nosotros hemos hecho. Esto es más amplio y Nueva Traducción nos dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Y aquí es donde debemos dejar claro que cuando se nos habla de la disciplina del Señor, no debemos limitarla a la disciplina eclesiástica, pero tampoco a lo que hace Dios en nosotros como respuesta amorosa y firme ante nuestro mal proceder. Por el contexto de Hebreos 12 entendemos que aquí nos habla del obrar de Dios en nosotros más allá de la sola respuesta ante el pecado de sus hijos. Es una disciplina, una corrección e incluso un azote en un sentido formativo, de entrenamiento, de ejecución de sus propósitos, no siempre como una mera respuesta ante nuestro pecado. F.F. Bruce dice: ellos debían darse cuenta que sus luchas presentes eran una señal del amor de su Padre Celestial hacia ellos y los medios por los cuales los estaba entrenando para ser verdaderamente sus hijos. Y Thomas Scheiner expresa: la disciplina aquí incluye tanto el entrenamiento para la piedad en general como la disciplina por el pecado. Pero no toda la disciplina se debe al pecado. Es parte del entrenamiento que Dios ha planeado para sus hijos para que crezcan en la justicia. Ellos deben considerar sus propósitos y beneficios, termina diciendo Scheiner. Y esto, hermanos, es muy importante entenderlo. Porque aquellas cosas dolorosas que experimentamos como consecuencia de nuestros actos, pues son más fáciles entenderlas como una corrección que viene de la mano de Dios. Pero cuando llegan a nuestra vida estas circunstancias que no tienen como origen nuestro mal proceder o nuestras malas acciones, nuestros pecados, entonces de alguna manera podríamos percibirlas como una injusticia, como algo que no merecemos, como algo que no debería ser. Aunque debiéramos tener siempre presente que aún como creyentes no hay nada en nosotros que esté desprovisto de pecado y que finalmente merecemos cualquier trato correctivo de Dios en este sentido. Pero aquí, hermanos, debe ser entendida como parte del entrenamiento de Dios en esta carrera. Porque de lo contrario, entonces, y si tienes disciplina solamente como la respuesta de Dios cuando has pecado, vas entonces a recibir las circunstancias que traen sufrimiento a tu vida y que no tienen como origen el pecado, entonces con duda, o pensando que es una injusticia, o las alternativas que ahorita vamos a señalar que son impensables. ¡No! La palabra del Señor nos amplía el trato divino de Dios a todo lo que sucede en nuestra vida, y dentro de ellos incluido el sufrimiento. Es por esto que, y volviendo a nuestro texto en Hebreos 12, el autor, al citar Proverbios 3:11, usa aquí una palabra griega que tiene un sentido particular. El versículo 5, más adelante de haber iniciado, dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La palabra que aquí se traduce como disciplina es paideia,
Paideia se traduce también como instrucción o entrenamiento. Y seguro también muchos reconocerán su relación con otra palabra griega muy conocida, paidos, paidion, que significa niño. Y es que además del sentido de la imposición dolorosa de consecuencias por la desobediencia, paideia tiene el sentido de crianza. La formación y entrenamiento completos de un niño, tanto la cultivación de la mente como lo moral, explica Rick Brannan, un erudito en griego que por cierto es el encargado de todas las lenguas bíblicas en el software bíblico de Logos. Hermanos, estamos siendo formados por Dios. A veces pensamos de nuestra elección divina limitándola a la salvación, pero perdemos de vista lo que el propósito de Dios en nuestra salvación implica, especialmente ser moldeados a imagen de Cristo. ¿No recitamos Romanos 8, 28 al 29 de memoria? Bueno, volvamos a él una vez más. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice, vamos juntos, y sabemos que a los que aman a Dios, claramente entendemos, son los hijos de Dios. ¿Qué dice? Todas. ¿Cierto que decimos todas? Bueno, digámoslo a nuestra alma. Todas las cosas. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Un propósito de Dios para salvarnos. Ah, sí, ser salvos. Ok, sigamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí nos va a decir el para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La providencia divina, cumpliendo su propósito de transformarnos a la imagen de Cristo, hace uso del entrenamiento que Él considere necesario, por doloroso que se sienta. Quienes han tenido alguna experiencia en un entrenamiento, aún en un gimnasio, han podido escuchar no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Hermanos, qué importante es no perder de vista la perspectiva de la verdad, de la palabra de Dios, contraria a lo que nuestros sentidos y racionamiento limitado concluyan de los sufrimientos que vienen a nuestra vida. Porque es que si no, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué nos dictan nuestros sentidos en medio del dolor? ¿Y a qué conclusión podemos llegar sin la luz, sin la paraclisis, la ayuda de la revelación divina? Las alternativas son terribles, son impensables para que un cristiano las abrigue en su corazón. ¿Qué? Que me tocó la rifa de la tragedia aleatoriamente y que esto no tiene ningún sentido para mi vida, ni propósito, porque Dios no tiene cartas en este asunto, ¿o qué? Que sí tiene que ver, pero lo hace de puro malo para castigarme sin ningún propósito más allá de lo punitivo. No, qué importante es no perder de vista la perspectiva de la verdad de la palabra de Dios acerca de los sufrimientos que vienen a la vida de los hijos de Dios. Por eso, y aún antes de pasar al segundo punto del sermón, esta cita nos llama a no menospreciar ese obrar de Dios y a no desmayar por él. El versículo 5 en su parte B dice, hijo mío, en el texto de estudio Hebreos 12, hijo mío, ¿no qué? No menosprecies la disciplina del Señor. Ya entiendes disciplina en qué sentido. ¿Ni qué? Ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Menospreciar en el sentido de darle poco valor, como un obrar de Dios que se recibe con aceptación y abnegación, pero sin reconocer el provecho que trae para nuestras almas. Pero tampoco el otro extremo, de llegar a descorazonarnos al punto de querer renunciar a la marcha, desmayar. Porque es que es imposible que yo pueda continuar. No, es posible, porque viene de Dios, porque Él te ama y porque te ha recibido por hijo. Y esto nos conduce directamente al segundo punto: la disciplina divina como una señal de que verdaderamente somos hijos de Dios. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Comenta el doctor Albert Mohler: la disciplina es un signo de la filiación. La misma presencia de la disciplina del Señor en la vida de una persona es una evidencia de que la persona es amada por Dios. Este concepto es algo que los lectores deben entender instintivamente. El concepto en realidad funciona al revés para una generación confusa y generalmente indisciplinada como la nuestra. O sea, explicando un poco lo que explica el doctor Mohler aquí. Para la generación en tinieblas, todo trato que implique dolor, que sea contrario a sus deseos, que le corrija para conducirle por un camino moralmente recto, que le restrinja para evitarle el extravío, que le exija, le asigne pruebas para que crezca en su desarrollo como una persona con los valores deseables, es un delito contra el libre desarrollo de la personalidad. Corrige a tu hijo y te llevan preso. Podríamos detenernos a exponer cuán profundo ha calado el engaño de las tinieblas para aún deformar el entendimiento de los hombres de la relación filial padre-hijo, al punto que una marca que le distingue, la formación paterna y la sujeción del hijo, sea tomada como algo repudiable, denunciable y que conlleve incluso a ser señalado como un delito. Pero nos basta para el propósito de este mensaje entender que lo que se nos señala aquí es lo natural, lo evidente por el sentido común y razonable a la luz de la naturaleza. ¿Qué? Que la formación, la crianza es propio de la relación padre-hijo y que incluso como un deber que brota naturalmente por el diseño divino, es distintivo de lo que es ser un padre y lo que es ser un hijo, o por lo menos de la relación de amor que se espera entre padre e hijo. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Thomas Scheiner expresa: ningún hijo verdadero, ningún hijo genuino se libra del padre. Si se retiene la disciplina, indica que uno no pertenece a la familia en absoluto, que es un hijo ilegítimo. La educación en el mundo antiguo se limitaba a los hijos legítimos y no se daba a los hijos ilegítimos. Ahora, el texto tiene una dificultad en su traducción, específicamente en la expresión que Reina Valera traduce
si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Algunas versiones traducen, como aquí lo hace Reina Valera, lo traducen como un condicional. O sea, si soportan la disciplina, entonces Dios los trata como a hijos. Y esto nos dejaría implícita la otra opción. Si ustedes no soportan la disciplina, entonces Dios no los está tratando como a hijos. Y es muy interesante, porque pondría la reacción que nosotros tenemos al trato divino por medio del sufrimiento como una evidencia de si somos realmente hijos de Dios o no. Hay profesantes cristianos que ante el trato divino, aún el que se han acarreado por sus actos, reaccionan de manera contraria a lo que se espera de un hijo de Dios, con deseos de retribución, de venganza, de cobrarse la deuda que a su consideración tienen con él, de maledicencia, de amargura y de hiel de su corazón a contaminar a quien puedan para arrastrar en su extravío. De hecho, esto es lo que a continuación va a advertir sobre aquellos que han venido recorriendo la senda de la apostasía, menospreciando la palabra de Dios y que, por cierto, están reaccionando muy mal al trato divino. O sea, están reaccionando muy mal a los sufrimientos que han llegado a su vida. El versículo 15 va a advertirnos. Mira lo que nos dice. Mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A esta, la quinta y última advertencia sobre el camino de la apostasía, dedicaremos el próximo sermón. Pero como lo mencioné, es interesante y no se puede descartar esta traducción condicional de que la respuesta al trato divino por medio de los sufrimientos es evidencia de si realmente somos hijos de Dios o no. Nada más leamos el ejemplo máximo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Pues, ¿qué gloria es? Si pecando, sois abofeteados y lo soportáis. Escucha, mas si haciendo lo bueno, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y lo soportáis? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y mira lo que nos pone aquí. ¿En qué estamos nosotros? ¿Qué nos ha mostrado también el texto? El ejemplo de Cristo. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también ¿quién? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo respondemos nosotros a los sufrimientos que vienen a nuestra vida? Esto es muy importante, como lo vamos a resaltar en un momento. Esta expresión condicional, como lo traduce aquí Reina Valera, no la podemos desechar. Pero como señala Thomas Scheiner, también podría traducirse como un indicativo, como lo hace Nueva Versión Internacional. Mira cómo lo traduce. Lo que soportan es para su disciplina.
pues Dios los está tratando como a hijos. Ese es un indicativo. Lo que soportan es para su disciplina. Dios los está tratando como a hijos. Pero él mismo se inclina por el contexto a indicar que lo más probable es que sea un imperativo, o sea, una orden. La Biblia textual lo traduce como un imperativo. Mira la orden que nos da: permanezcan bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. O sea, soporten el trato de Dios, porque los está tratando como a hijos. George Guthrie expresa: los oyentes originales de Hebreos podrían haber interpretado la persecución a la que estaban enfrentando como una señal de que Dios no se preocupaba por ellos. El autor de Hebreos declara que no hay nada más lejos de la verdad. Más bien, las dificultades que afrontan constituyen en realidad una señal de que son verdaderos hijos del Padre. Les pregunta: ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Dando a entender que la disciplina es una parte normal de la relación entre padre e hijo. Hermanos, yo no descartaría la forma como Reina Valera traduce esta expresión a la que nos hemos referido como una condicional, aunque también pudiese ser un indicativo o un imperativo, y no porque es que así es el modo verbal en el que está construida esta expresión, porque ya hemos visto que la traducción tiene esa dificultad, sino porque si los sufrimientos, y escucha esto, si los sufrimientos, las circunstancias difíciles, la injusticia, las tragedias, el dolor, la enfermedad, la injuria, el rechazo, la difamación, finalmente es experimentada por creyentes y no creyentes, ¿cómo diferenciamos cuándo es un trato divino para el bien de los hijos o simplemente las consecuencias del pecado y el vivir en medio de un mundo en el que se manifiesta la ira de Dios a causa del pecado en el hombre natural? ¿O es que acaso se puede aplicar que todas las cosas ayudan a bien en el sentido de bendición divina a todos los hombres sin importar si son creyentes o no? No, solo los creyentes serán beneficiados, entrenados, criados, moldados, crecerán en carácter y santidad a la imagen de Cristo mediante el sufrimiento, porque es un trato divino con un propósito. El hombre en franca rebelión contra Dios experimenta las mismas circunstancias difíciles, pero no será como un trato divino y por lo tanto no va a tener fruto, el fruto que se espera en un hijo. Así que, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los sufrimientos que los creyentes experimentamos y los mismitos que experimentan aquellos que están en franca rebelión con Dios? Sí, la diferencia es que nosotros cumple un propósito, estamos siendo entrenados, se está cumpliendo el propósito de Dios. ¿Pero qué lo distingue? Lo distingue nuestra respuesta. Lo distingue nuestra respuesta. El 8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dejar sin disciplina no significa que el impío no experimente el sufrimiento, sino que no será el trato paternal de Dios para su bien. Y esto, hermanos, se ve en el resultado en la vida de una persona y cómo afronta, cómo soporta, cómo reacciona a estas situaciones en la vida. Y a continuación, y lo que para nosotros en este sermón es el punto número 3, el autor inspirado nos presenta el ejemplo de la experiencia humana, la crianza,
la formación que nos daban nuestros padres humanos. Y esto para presentarnos un punto obvio para nuestra mejor comprensión de un tema que no es fácil. Versículo 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Eso sucede todavía, ¿cierto? O ya no. Por lo menos en nosotros, Dios lo preserve. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero a este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La analogía es clara de entender. Los padres terrenales hacen lo que está a su mano para la formación de sus hijos y estos los respetan y honran, o por lo menos así debería ser. ¿Cuánto más debería ser nuestra respuesta a nuestro Padre Celestial y vivir? Como dice el texto, o sea, tener como resultado de nuestra obediencia, respeto y honra a los tratos divinos, el ser preservados para la vida. Thomas Scheiner expresa: la disciplina no pone en peligro la vida escatológica, sino que es el camino por el que se realizará la vida. Y escribe esto porque es posible que parte del trato divino con nosotros signifique que finalmente partamos con Él. Lo voy a volver a repetir. Y lo voy a volver a repetir porque es que esto sucede continuamente en medio de nosotros y no podemos asombrarnos y no podemos malinterpretarnos. Tenemos que tener la perspectiva de la verdad porque si no desmayaremos hasta desfallecer. Porque si no, entonces diremos: ¿por qué, Dios? ¿O dónde estás, Dios? ¿O esto es resultado de qué, Dios? La disciplina no pone en peligro la vida escatológica, o sea, finalmente hablando de la consumación de todo el plan de Dios de salvación, sino que es el camino por el que se realizará la vida. Y escribe esto Scheiner porque es posible que parte del trato divino con nosotros signifique que finalmente partamos con Él. Pero como lo hemos estado disfrutando en nuestros estudios de escatología con el pastor Pablo Andrés, morir para el cristiano tiene otra perspectiva. Es la puerta de la gloria. Es probable que nuestros padres se hayan equivocado alguna vez en su disciplina correctiva con nosotros. No es algo de sorprender ante las limitaciones que tenemos como seres humanos. Pero en el caso de nuestro Padre Celestial, no hay equivocaciones. Siempre será lo mejor, para lo que nos es provechoso. Que no entendamos como un trato providencial que nos arranca lágrimas o que incluso nos arranque el aliento de vida sea para nuestro bien es otra cosa. Pero Él es perfecto en todo lo que hace. He aquí, aunque me matare, en Él esperaré, expresó Job ante los tratos divinos. Aquí la palabra de Dios es específica en mostrarnos que el resultado del obrar divino en los suyos es para que participemos de su santidad, dice el final del versículo 10. La santidad o el crecimiento en santidad, nuestra santificación es descrita teológicamente como crecer a la imagen de Cristo, ser cada vez más como Él. Y Dios, en su trato providencial con nosotros, lo hará. ¿Recuerdan? Ese es el propósito de nuestra lección. Romanos 8, 28, 29. Todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, amén. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Aleluya. ¿Cuál es el propósito? Los predestinó para que fuesen hechos
conforme a la imagen de su Hijo. El Señor, en su providencia y sabiduría, usará todo lo que Él considere para cumplir ese propósito. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos, nos dice el salmista en el Salmo 119, 71. ¿Quién puede decir eso? Yo le digo, ¿quién puede decir eso? Un creyente. Un creyente. Ahora, hermanos, tomando la expresión de una hermana nuestra de la iglesia, no es chévere. No es chévere experimentar el trato de Dios que nos aflige, que nos humilla, que nos produce dolor. No, no es chévere, pero es bueno para nuestras almas. Porque viene de parte de Dios como un propósito, como lo hemos visto y como finalmente lo señala nuestro texto, para nuestro bien. Y ese es el punto número 4. Una admisión del dolor que experimentamos en la disciplina, pero también del fruto, del resultado que produce en nosotros. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No, amados hermanos, no es chévere. No es chévere, pero es bueno para nuestras almas. No es el propósito de Dios hacerte feliz, sino hacerte mejor. Y un hermano se me acercaba como en una profundidad teológica diciendo, pero no es para nosotros ser felices, ser mejores. Y yo le dije, sí, por eso te morís de la risa cuando llegan los sufrimientos a tu vida. No, pastor, tampoco, entonces me entendiste lo que quise decir. No es chévere, por supuesto que no. Y nadie de nosotros está orando, Señor, que me venga una tragedia bien terrible para mi crecimiento en Cristo Jesús. No, nadie. No, por supuesto que no, pero cuando llegue. Pero cuando llegue. Pero cuando llegue, mis hermanos, entenderemos, sin perder de vista la perspectiva de la verdad, la perspectiva del sufrimiento en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces no la minimizaremos, no la menospreciaremos, ni tampoco desmayaremos por ella, porque finalmente va a dar un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. ¿Viste? Dios nos está entrenando. Dios nos está entrenando. C.S. Lewis en su libro El problema del dolor escribió: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Estos son su megáfono para despertar a un mundo sordo. Dios nos está entrenando. Y por supuesto que no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y quiero traer aquí el comentario de Calvino que me parece muy profundo. Por el fruto de justicia, el autor quiere decir, o sea, lo que produce en nosotros, el temor del Señor y una vida piadosa y santa de la cual la cruz es el maestro. Y la llama apacible porque en las adversidades somos dados a alarmarnos, a inquietarnos, siendo tentados por la impaciencia. Pero después de la experiencia entendemos, aceptamos y aprendemos que nos fue muy provechoso
y no severo y cruel como antes lo pensábamos. Hermanos, y quiero terminar haciéndonos estas preguntas para nuestra reflexión final. ¿Hemos entendido por la palabra de Dios que Él trata con nosotros aún a través del sufrimiento? Por compasión, digan que sí. 55 minutos. Si no, le pasamos el link de la prédica. Que ese trato divino no significa que Dios no te ama, o que no le importas, o que incluso no tiene que ver nada con eso, sino que eres una evidencia de que eres su hijo. ¿Entiendes que esto no niega que es difícil, que es doloroso, que nos desconcierta y que inicialmente no vemos cómo puede ser esto para nuestro bien? Pero crees por fe a la palabra, a Dios, que esto obra para el bien de tu alma. Entonces digamos todos juntos el versículo 12 y 13 que nos dice: por lo cual, o sea, en respuesta, entonces, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Has quedado de tal manera impactado por estos tratos providenciales de Dios al punto que te has quedado como en un stand-by, como en una quietud de no saber qué hacer al entender la perspectiva correcta de cómo Dios obra en los sufrimientos para el bien de nuestra vida como hijos que nosotros somos? Entonces nos impulsa: sacúdete las rodillas, levántate y continúa adelante perseverando en la fe, porque Él está contigo y Él sigue obrando en tu vida, y nuestro puerto es seguro a la vida eterna, aunque vayamos por un valle de lágrimas.